Y ahora sí, chicos, por favor, escriban en el chat presentes. Vamos a dar un chance que se terminen de anotar. Bien. Me dicen que Olivia no se pudo conectarse y ya ella se comunicó conmigo para explicarme por qué no se va a conectar hoy. Está bien. Muchas gracias. Bueno, chicos, hoy estamos ya en la última semana de clases. Vamos a adelantar un poco materia nueva hoy, pero no la voy a evaluar porque no les voy a dejar, pero no les voy a dejar tarea en vacaciones. Pero sí vamos a adelantar para luego repasar esto cuando regresemos de vacaciones en 2 semanas. Vamos a ver cómo se calcula las fuerzas magnéticas en un alambre que transporta corriente eléctrica. Fuerzas magnéticas en un alambre que transporta corriente eléctrica. Ok, entonces, hace una semana hemos visto que las cargas en un campo magnético experimentan una fuerza que se puede calcular usando la fórmula del producto Cruz, ¿verdad? La fuerza magnética es igual a la carga de la partícula por el producto Cruz de la velocidad con el campo magnético. De manera que la fuerza magnética es una fuerza que aparece solamente o que sienten solamente las cargas eléctricas que se mueven con una velocidad v. Si las cargas no se mueven porque están en reposo, entonces tienen una velocidad de cero y la fuerza magnética que experimentan va a ser cero independientemente de qué tan grande sea el campo magnético, ¿verdad? Porque para calcularla también depende de la velocidad. Pero nosotros también sabemos que cuando una carga eléctrica se está moviendo es porque hay una corriente eléctrica, ¿verdad? Sobre todo si hay un montón de cargas en movimiento juntas a la vez. Entonces, en la realidad es muy difícil o es muy complicado estudiar el movimiento de una sola partícula cargada que se mueve. Lo que se suele hacer en estos casos más bien es estudiar el comportamiento de las corrientes, porque las corrientes eléctricas implican la presencia de un conjunto de cargas que se mueven juntas en cierta dirección. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un alambre, ¿verdad? Y, y este alambre tiene dentro de su interior varias partículas cargadas con carga positiva que se están moviendo en cierta dirección, ¿verdad? Recuerden entonces que cuando tenemos partículas positivas en movimiento, esto constituye una corriente eléctrica, que realmente, aunque realmente lo que se está moviendo no son las partículas positivas, lo que se mueve realmente son los electrones. Pero bueno, por una razón conceptual, primero, imaginemos que tenemos un conjunto de partículas cargadas positivas en movimiento. Vamos a decir que este alambre va a tener una longitud conocida. Vamos a decir que este alambre tiene un largo L, ¿verdad? Y para recorrer
la distancia que implica este alambre, las partículas van a tener un tiempo t para moverse. Entonces, vean que en este caso, uno podría decir que la velocidad es igual al largo L dividido entre t. Entonces, para calcular la fuerza magnética, lo que hacemos en este caso es, en lugar de poner la velocidad, ponemos el largo L dividido entre t, ¿verdad? Y ahí le ponemos, por ejemplo, la dirección I, porque las cargas se mueven hacia la derecha. Cruz B. Y nos quedamos con la división de la carga entre tiempo. Pero carga entre tiempo es la corriente eléctrica. Entonces, la fuerza magnética queda como la corriente eléctrica por L y cruz B. Aunque esto de manera más general se escribe de la siguiente forma. La fuerza magnética es igual a la corriente por el producto cruz de L cruz B. Donde L, entonces, es un vector que mide la longitud del alambre y apunta hacia la dirección, apunta hacia la dirección a la que se dirige la corriente. O sea que esta fórmula es casi lo mismo que la que vimos la semana pasada. La diferencia es que se utiliza no para medir la fuerza que sienten las cargas individuales, sino para medir la fuerza que experimentan las corrientes. Que las corrientes es lo que generalmente aparece en, un, en una situación física más realista, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahora vamos a ver cómo se usa esta fórmula en un ejemplo más concreto. Sí, ninguna fórmula, ninguna pregunta, entonces. Ok. Vamos a ver. ¿Les parece bien que cambie de página ya o me espero un momento a que termine de copiar esto? Estoy copiando, profe. Ok, ok. Mientras tanto, ¿cómo les ha ido con la tarea de la semana pasada? ¿La pudieron hacer? La componente de B puede ser J o K, o específico. No, la componente de B es, encontré esto, pero es simplemente la dirección del campo magnético. Por ejemplo, si el campo magnético apunta hacia arriba, digamos que apunta hacia arriba, entonces esto sería el campo magnético. Si pudieran copiar esto con diferentes colores, sería genial, ¿verdad? Entonces ahí, digamos, la dirección de B es en J, ¿verdad? Porque apunta hacia arriba. Pero la dirección de B depende, por supuesto, del tipo de dirección que tenga, ¿verdad? Puede cambiar.
Listo, profe. Listo, ok. Un ejemplo, entonces, suponga que una corriente de 5 amperes se dirige hacia la derecha en un alambre de 3 metros de largo. Un campo magnético de 0.5 teslas se dirige hacia la dirección de la página. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza que experimenta ese alambre de corriente. Pues para resolver este problema tenemos que hacer un dibujo. Entonces, primero voy a dibujar el alambre. Ese alambre transporta corriente hacia la derecha, ¿verdad? Por lo tanto, voy a dibujar de esta manera. Podemos decir entonces que la corriente es igual a 5 amperes y que además el largo del alambre es conocido, es igual a 3 metros. Y hay un campo magnético que apunta hacia adentro de la página. Entonces, como apunta hacia adentro de la página, tenemos que dibujarlo como un círculo con una cruz adentro, ¿verdad? Recordando el significado que tenía esta notación, que es asumiendo que las flechas de vector se comportan como una flecha de un arco, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven es la cola de la flecha. Podríamos decir entonces que el campo magnético es igual a 0,5 teslas en menos K, ¿verdad? Porque apunta hacia adentro de la página. Por lo tanto, la corriente o la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético son perpendiculares. O sea, que se forma un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces es posible calcular el producto cruz aquí. Ahora, sin hacer ningún cálculo, uno puede determinar utilizando la regla de la mano derecha cuál va a ser la dirección de la fuerza. Recordemos que la fórmula para calcular la fuerza magnética es fuerza igual a corriente por L cruz B, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo hacer es utilizar la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza. A ver, nada más déjenme ver si puedo poner un momento la imagen mía. Bueno. ¿Cómo hago para sacar la imagen mía? Ahí. Ok. Ahí tal vez me están yendo. Entonces, para determinar la dirección de la fuerza, lo que hago es que agarro la mano derecha y la abro y pongo los 4 dedos de mi mano, los 4 dedos grandes, en la dirección de la corriente. Entonces la corriente primero apunta hacia la derecha, entonces va hacia la derecha, ¿verdad? Como toca hacer el producto cruz de L cruz B, entonces yo tengo que cerrar mis 4 dedos hacia la dirección del campo. Y el campo apunta hacia adentro de la página. Entonces tengo que cerrar la mano derecha así, ¿verdad? De derecha hacia adentro.
traes de derecha hacia adentro. Y al hacer ese movimiento, el pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? De derecha hacia adentro, el pulgar apunta hacia arriba. Entonces, eso quiere decir que el alambre va a experimentar efectivamente una fuerza que lo va a tirar hacia arriba. Esta va a ser la fuerza magnética. Lo tira hacia arriba, ¿verdad? La magnitud de la fuerza la podemos sacar usando I por la magnitud de L por la magnitud de B por el seno de 90. Entonces esto es igual a 5 amperes por 3 metros por 0,5 teslas. Y bueno, uno puede chequear que cuando ustedes calculan amper por metro por tesla, esto nos va a dar una cantidad que tiene unidades de Newton, porque es una fuerza. O sea, uno lo puede mostrar a partir de la definición del Tesla, ¿verdad? 5 por 3 por 0,5 es 7,5 newtons, ¿verdad? La fuerza realmente sería entonces 7,5 newtons en J, porque apunta hacia arriba, según la regla de la mano derecha. Ahí, digamos, aquí uno podría recordar la dirección, sabiendo que la L apunta hacia ahí, la B apunta hacia menos K. Entonces, I por menos K es J, una dirección J. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso? Vamos a seguir entonces. Eh, vamos a ver. La Tierra, nuestro planeta, ahora la Tierra, genera su propio campo magnético. Más adelante, cuando hayamos estudiado un poco acerca de cuáles son los fenómenos que generan los campos magnéticos, vamos a discutir un poco más acerca de cómo es que nuestro planeta genera ese campo, ¿verdad? Pero por ahora, digamos lo siguiente. La Tierra genera un campo magnético que convenientemente, ¿verdad? Apunta hacia el norte. Debido a que el campo magnético de la Tierra apunta hacia el norte magnético, es porque las brújulas, es el hecho que permite a las brújulas orientar a las personas, porque las brújulas se alinean con el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Entonces, las brújulas permiten determinar hacia dónde se encuentra el norte magnético. Ahora, el campo magnético de la Tierra, si bien es lo suficientemente grande como para que lo detecten las brújulas, y también es lo suficientemente grande para que algunos animales, como algunas aves, lo utilicen para guiarse, ¿verdad? Lo utilizan para migrar, para desplazarse, para ubicarse en el espacio. Es todavía muy pequeño como para que tenga algún efecto notable en el comportamiento de las corrientes, de los aparatos, o de los metales, o de los imanes. El campo magnético de la Tierra tiene, tiene una magnitud promedio de el campo magnético de la Tierra tiene una magnitud promedio de, vamos a ver,
0,5 por 10 a la menos 4 teslas. 0,5 por 10 a la menos 4 teslas. O sea que es menos de un miletesla. En la realidad es bastante complicado fabricar un campo magnético artificial que sea del orden de un Tesla. Generalmente son militeslas, microteslas, etc. Existe una unidad de medida alternativa para medir los campos magnéticos que se llama el Gauss. El Gauss, llamado así en honor a Carl Friedrich Gauss, que era un matemático alemán muy notable por sus contribuciones a la física y a la matemática. El Gauss, en G mayúscula, es una unidad de medida para campos magnéticos, una unidad de medida para campos magnéticos que es equivalente a, entonces, un Gauss es igual a 1 por 10 a la menos 4 teslas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el campo magnético de la Tierra también es igual a 0,5 Gauss. El Gauss se utiliza como una medida conveniente para medir cierto tipo de campo magnético, ¿verdad? Pero sin embargo, el Gauss no es un prefijo o un sufijo oficial del Tesla. Por lo tanto, el Gauss, aunque es útil, no se debe usar como una unidad del sí, sino que es una unidad aparte, ¿verdad? Como decir, por ejemplo, la pulgada o la milla o el galón, ¿verdad? No es una unidad que es parte del sí, pero que se puede obtener a partir de él. En algunos libros, por cierto, a Gauss lo escriben así, G, A, U, beta, porque así es como esto se escribe realmente en alemán. Eh, pero bueno, en alemán permiten también cambiar la beta por dos S, porque supone que esta letra suena como dos S, entonces es Gauss. Pero bueno, cualquiera de las dos formas es correcto, eh, según la escritura alemana. Entonces, les voy a proponer otro ejemplo, muy sencillo. Suponga que tiene un alambre de 1 metro de largo que tiene una masa de 0,01 kilogramos. Determine cuál debe ser la corriente eléctrica y cuál debe ser la orientación a la cual hay que colocarlo para que la fuerza que resulta del campo magnético de la Tierra permita hacer levitar el alambre. Ojo a esto, ¿verdad? Queremos usar el campo magnético natural de la Tierra para hacer que el alambre levite. O sea, para hacer que el alambre experimente una fuerza magnética que contrarreste el peso del alambre, ¿verdad? Porque el peso haría que se venga para abajo.
Entonces vamos a hacer esto en la siguiente pizarra. ¿De acuerdo? ¿Me avisan si ocupan más tiempo para copiar esto? Listo, chicos. Sí. Muy bien. Entonces, con ese tipo de problemas tenemos que tener mucho cuidado porque nos dan algunos datos y nos omiten otros, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, sabemos que como estamos tratando con el campo magnético de la Tierra, el campo magnético apunta hacia el norte. Entonces, una cosa que podemos hacer es dibujar primero una rosa de los vientos, ¿verdad? Recordemos, la rosa de los vientos, que el norte se dibuja arriba, abajo del sur, a la izquierda el oeste y a la derecha el este. Entonces, el campo magnético apunta hacia el norte, entonces apunta hacia arriba. Y tiene una magnitud de 0,5 Tesla, 0,5, perdón, 0,5 por 10 a la menos 4 Teslas en J. Va para el norte, va para arriba. ¿Ok? Ahora, nosotros queremos que la fuerza magnética sea lo suficientemente grande como para hacer que el alambre levite, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la dirección de la fuerza magnética tiene que ser tal que se oponga a la fuerza de gravedad del alambre. Entonces, aquí estamos viendo la situación desde arriba. O sea, es como si yo tuviera un mapa de la Tierra, digamos que ahí tengo un mapa ahí de la Tierra, hecho a mano, ¿verdad? América del Norte, América del Sur. Entonces, la fuerza de gravedad tiene que apuntar hacia abajo, ¿verdad? La fuerza de gravedad apunta hacia abajo. Y la fuerza de gravedad es igual a la masa del alambre por la gravedad de la Tierra. O sea, 0.01 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza magnética, la fuerza de gravedad tiene un valor de 0. ¿Cuánto es? 0.098 newtons. Y yo quiero entonces que la fuerza magnética apunte hacia afuera
de la página, ¿verdad? Si la fuerza de gravedad, entonces, es de menos 0.098 newtons en K, ¿verdad? La fuerza magnética debe ser positiva, entonces debe ser 0.098 newtons en K, positivos. Entonces, yo lo que tengo aquí es, la fuerza magnética, el campo magnético, tengo también el largo del alambre, y lo que nos piden encontrar es la corriente. Fuerza magnética es igual a I por L cruz B. Muy bien, chicos. Entonces, basándonos en esto, ustedes podrían decirme, usando la regla de la mano derecha, hacia qué dirección debería apuntar la corriente para que la fuerza magnética apunte hacia arriba y por lo tanto permita al alambre levitar. ¿Por qué hacia el este? Entonces, hagamos un dibujo del alambre. Si la corriente va hacia el este, entonces, cuando ustedes aplican la regla de la mano derecha, no sé si me pueden ver ahora en la imagen, ustedes ponen los 4 dedos de la mano derecha hacia el este, ¿verdad? O sea, hacia la derecha. Y luego cierran hacia arriba. Pues para cerrar hacia arriba, deben poner la mano con la palma viendo hacia arriba. Entonces, a la hora de cerrar hacia arriba, sus pulgares apuntan hacia afuera de la página. Y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, esto es como aplicar la regla de la mano derecha, pero al revés, ¿verdad? En lugar de determinar la dirección del producto cruz, lo que estamos haciendo es, a partir de la dirección del producto cruz, determinar la dirección de uno de los vectores que conforman el producto cruz, que es la dirección de la corriente. Entonces, la corriente debe apuntar hacia la derecha, debe apuntar hacia el este. O sea, un alambre que transporta corriente hacia el este es un alambre que de manera natural experimenta una fuerza magnética que lo empuja hacia arriba. Entonces, el alambre debe apuntar hacia el este. Muy bien, eso es lo primero. La corriente debe apuntar hacia el este. Y la otra cosa es determinar cuál debe ser entonces la magnitud de esa corriente. Cuando yo escribo esta fórmula en la manera de magnitudes, entonces tengo que la magnitud de la fuerza magnética es igual a la corriente por la magnitud del largo, por la magnitud del campo magnético, por el seno de 90 grados, porque ese es el ángulo que se forma entre la corriente y el campo magnético, 90 grados, ¿verdad? Y esto es igual a 1. Entonces, la corriente debe ser igual a la fuerza magnética dividido entre el largo entre la magnitud del campo magnético. Y esto es simplemente la masa por la gravedad del alambre, bueno, la masa por la gravedad dividido entre el largo entre la magnitud del campo magnético. Entonces la corriente es igual a 0.01 kilogramos por 9,8 metros entre segundo a la 2 dividido entre 1 metro dividido entre 0.5 por 10 a la menos 4 teslas. Ok, aquí el problema, como ustedes pueden ver,
es que la corriente es inversamente proporcional al campo magnético de la Tierra. Y el campo magnético es un valor pequeño. Entonces, como estamos dividiendo entre un número pequeño, la corriente va a quedar relativamente grande, ¿verdad? Eso tiene que ser igual a, vamos a ver, 0.01 con 9,8 entre 1 por 0,5 por 10 a la menos 4. Y esos son 1960 amperes. O sea, es una corriente muy grande. Y el problema con esto, ¿verdad? Es que para poder transportar una corriente eléctrica así de grande, usted necesita tener un alambre que sea capaz de resistirlo. Entonces, debe tener un alambre que sea grueso. Pero el problema es que un alambre grueso es un alambre que añade peso, ¿verdad? Y entonces ocupa más corriente para poderlo levantar. De manera que no es, o sea, que al fin y al cabo no resulta práctico, eh, porque entre más corriente, mayor debe ser el peso, pero igual entre mayor el peso, mayor la corriente. Entonces, sería muy complicado hacer el experimento de levantar un alambre usando solamente la corriente eléctrica. Se puede hacer, pero es complicado porque requiere una corriente muy grande para hacerlo. O sea, una gran energía para levantarse. Pero bueno, ese campo magnético, aunque sea pequeño, sí es lo suficientemente grande como para poder interaccionar con los detectores magnéticos, con las brújulas. También se puede usar, también usan los animales, como las aves, para poder orientarse en el espacio, ¿verdad? Vamos a ver ahora cómo es que se puede producir un campo magnético. Vamos a poner fuentes de campos magnéticos. Como acabamos de ver entonces, los objetos que experimentan las fuerzas magnéticas son las corrientes. Entonces, eso sugiere que es bastante probable que los campos magnéticos también sean generados a sí mismos por las corrientes producidas por otros aparatos. Entonces, imaginémonos que tenemos un alambre recto y vertical. En este alambre hay una corriente eléctrica hacia arriba, debido al movimiento de partículas cargadas ascendentes. Entonces, esas cargas que suben hacia arriba producen una corriente eléctrica hacia arriba. Si tenemos una corriente vertical que apunta hacia arriba. Entonces, nos preguntamos cuál es el campo magnético que genera ese alambre de corriente. Digamos que yo quisiera medir el campo magnético a una distancia conocida del alambre. Lo quiero medir en este punto, en el punto P. El punto P se encuentra a una distancia R del alambre, una distancia perpendicular a R. Entonces, el campo magnético en P se calcula con la siguiente fórmula. Decimos que entonces el campo magnético va a tener una magnitud
dada por una constante μ sub 0 por la corriente I dividido entre 2pi, la distancia R, donde la constante μ sub 0 tiene un valor de 4pi por 10 elevado a la menos 7 teslas por metro entre amperes. Y esta constante recibe el nombre de constante de permeabilidad magnética del vacío. La constante de permeabilidad magnética del vacío. Ahora, lo que resulta un poco extraño de esta fórmula no es cómo se calcula la magnitud del campo magnético, sino cómo se calcula la dirección. Resulta ser que para calcular la dirección del campo magnético, nosotros también tenemos que usar la regla mano derecha, pero de una forma distinta. Entonces voy a volver a poner la cámara en donde salgo yo para mostrarles. El campo magnético producido por un alambre recto apunta en círculos alrededor del alambre. Y la dirección de ese campo se determina colocando el pulgar de la mano derecha en la misma dirección que la corriente en el alambre. Entonces, si la corriente apunta hacia arriba, ponemos el pulgar de la mano derecha hacia arriba y luego cerramos nuestra mano derecha alrededor. La dirección que toman nuestros dedos grandes de la mano derecha al hacer este movimiento determina hacia dónde va a apuntar el campo magnético. Por lo tanto, en este caso, en particular, el campo magnético va a ser una flecha que va a seguir esta dirección. ¿Ok? Por lo tanto, en el punto P, el campo magnético está entrando adentro de la página. El campo magnético apunta en círculos alrededor del alambre de corriente que lo produce. ¿De acuerdo? Y su dirección viene dada por el uso de la regla de la mano derecha. Nada más que es una forma distinta de la regla de la mano derecha. Porque ahora lo que hacemos es abrir la mano, separar el pulgar de los demás dedos de la mano y apuntar con nuestro pulgar la dirección de la corriente. Si el pulgar apunta, si la corriente apunta hacia arriba, el pulgar apunta también hacia arriba. Si la corriente apunta hacia abajo, el pulgar apunta hacia abajo y el movimiento debe ser así. ¿De acuerdo? ¿Así? O así. Y dependiendo de cuál de las dos es, determinamos cuál va a ser la dirección de la corriente de la dirección del campo magnético. Si yo tengo, por ejemplo, un alambre donde la corriente más bien apunta hacia abajo, digámoslo aquí a la par, yo tengo una corriente hacia abajo. Entonces, la dirección del campo magnético va a ser opuesta. Va a ser más bien
hacia esta dirección. ¿De acuerdo? A esta ley, a esta fórmula se le conoce a veces como la ley de Ampère, pero esto realmente no es la ley de Ampère como está enunciada de manera correcta. Es una forma de la ley de Ampère, pero no es general. Entonces, a esta formulita no le vamos a poner un nombre en especial. Nada más es la fórmula para calcular campos magnéticos en una lambda recta. Veamos un ejemplo. Determine la magnitud del campo magnético generado por una corriente de 0.5 amperes a una distancia de 3 centímetros del alambre recto que la produce. Pues en este caso, nosotros tenemos el alambre. Digamos que la corriente apunta hacia arriba. 0.5 amperes. Y queremos medir el campo magnético a una distancia R igual a 3 centímetros, o sea, igual a 0.03 metros. Aquí queremos medir el campo magnético. Entonces, la magnitud del campo magnético va a ser igual a mu por I dividido entre 2πr. Vamos a ver, entonces, mu era 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amper, por la corriente que es de 0,5 amperes, dividido entre 2pi por 0.03 metros. Ustedes ven, las unidades de la constante mu son tales que permiten cancelar los amperes, cancelar los metros, y nos queda una cantidad que está en teslas solamente. El valor entonces del campo magnético va a ser igual a 3.33 por 10 elevado a la menos 6 teslas. O sea, este campo magnético es inclusive más débil que el campo magnético terrestre, por ejemplo.